En la SM, él descubre la verdad sobre la ira, el ego y el amor divino en el paraíso. Lucas cayó. No fue un tropiezo cualquiera. Su cuerpo se desplomó en un silencio absoluto que arrancó de raíz el latido de su corazón. La luz, esa luz cegadora que muchos llaman salvadora, lo atrapó como una red incandescente, pero no era paz. Era fuego puro, un azote abrasador que le quemaba hasta el alma. A su alrededor, las sombras de su vida se retorcían, gigantescas, grotescas. Eran figuras talladas en ira, odio y ego, susurrando mentiras que palpaban su mente con dedos de hielo. Primero apareció él, un espejismo de sí mismo, más viejo y cruel, con esa sonrisa sardónica que se dibujaba después de cada traición en la oficina. «Mira hasta dónde llegaste», bufó esa sombra, miles de voces susurrando en coro, cargadas de reproches que clavaban su filo como puñales en el pecho. El nudo en la garganta crecía, incapaz de gritar, incapaz de pedir perdón. Todo lo que había construido se deshacía en segundos, desvaneciéndose en ese espacio intangible, que parecía a la vez un paraíso y un abismo. De repente, una figura emergió de la nada, suave, luminosa. Sin rostro definido, pero con un calor sereno que contrastaba con el caos. Un susurro dulce, pero firme, que le lanzó una verdad que él nunca había podido aceptar. El amor no se compra ni se conquista, solo se recibe. Y ese amor es la única llave para escapar de este laberinto de sombras. Lucas tembló al absorber esas palabras. Su ego comenzó a saltar, rugiendo, negándose a ceder. Pero entonces apareció ella, María, su hermana, una sombra conocida, pero distinta. No era una presencia amenazante, sino una figura etérea que avanzaba con calma, pisando el silencio. Ella había cruzado este mismo umbral antes, había hecho las paces, había vencido sus demonios más profundos, aunque el precio la había marcado para siempre. Sus ojos eran pozos de calma y tristeza que desafiaban a Lucas con su sola mirada. La persecución comenzó. María flotaba entre la niebla, mostrándole retazos, flashes de sus secretos familiares, traiciones ocultas por décadas, verdades enterradas bajo capas de orgullo y silencio. Cada imagen era un golpe seco contra su pecho, un recuerdo punzante que le quemaba la mente. Pero lo que más le dolía era saber lo cerca que estaba de ella, y, al mismo tiempo, lo lejos que parecía. Su ego se retorcía. Él sabía que la llave estaba en ella, que María era la única que podía guiarlo hacia la sabiduría que desesperadamente buscaba. Pero aferrarse a esa verdad implicaba arrancarse una parte de sí mismo. Era rendirse a lo desconocido, a lo vulnerable. Una decisión mortal. Su alma pendía de un hilo, y la balanza se inclinaría hacia la luz o hacia la oscuridad, en un punto suspendido entre el todo y la nada. Un grito interno estalló. Esa furia acumulada, ese odio retorcido que le había ahogado durante años, pidió salir. Lucas sintió el golpe en sus venas, el temblor frenético de sus manos y el opresivo peso en su pecho. La duda. ¿Seguir luchando contra el abismo que él mismo había creado? ¿O entregarse por fin al amor divino que prometía redención? El paraíso se deshizo en un suspiro y la puerta comenzó a abrirse. Lucas, atrapado entre la furia de sus sombras y la calma de María, tuvo que decidir. La pregunta resonó en su esencia. ¿Podría finalmente perder su ego para salvar su alma? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucas, atrapado en ese abismo entre la luz de María y las sombras de su ego, sintió que el aire se volvía espeso. Las palabras de su hermana resonaban, y con cada eco, su corazón latía con más fuerza. Pero antes de que pudiera decidir, un estruendo desgarrador retumbó a su alrededor. El suelo tembló bajo sus pies. Las sombras se arremolinaron, furiosas, como si supieran que algo catastrófico estaba por suceder. De repente, una luz cegadora explotó a su derecha. Lucas se volvió. Cada célula de su ser gritaba de miedo. Esa luz no era la salvación que esperaba. Era un portal que se abría. Y de él surgió una figura familiar. Era su padre, pero no el que recordaba. Este hombre era una sombra de lo que alguna vez había sido. Sus ojos vacíos y su rostro marcado por un dolor profundo. Venía con una carga de secretos, uno que jamás pensó que podría cambiar el rumbo de su vida de tal manera. «Siempre estuve aquí, Lucas», murmuró el hombre, su voz temblando. «Te he mirado caer repetidamente, y hoy soy yo quien trae la verdad». La revelación lo golpeó como un rayo. «¿Qué verdad?». Lucas sintió un frío helado recorrer su espalda. Su padre alzó la mano y con un gesto, las sombras tiraron de él, revelando un espejo. Lucas se vio reflejado, pero no era el rostro que conocía. En los ojos de su reflejo brotaban sentimientos que jamás había explorado: culpa, desamor y un vacío inmenso. Quiso alejarse, lo intentó, pero las sombras lo mantenían anclado. «¿Qué me has ocultado?», gritó, ya sin poder contenerse. «Tu madre nunca fue quien creías. Ella vendió su alma para mantener a flote nuestras vidas, jugando con el amor y manipulando a aquellos que nos rodeaban. Te dejó, me dejó». El eco de esas palabras le atravesó el pecho. Un silencio abrumador lo ocupó todo. La densidad del aire se volvió opresiva, y el estallido de su corazón ruidoso se entrelazó con los murmullos de sus propias sombras. María miró a su hermano, rodeada de la niebla. «Lucas, debes dejarlo ir. Él nunca fue el enemigo. La verdad está aquí, solo tienes que abrir los ojos». Pero sus palabras se perdían. Como un eco distante, el peso de la verdad empezaba a desgastarlo. Esa revelación, esa traición de su madre, era un golpe que lo aturdía. «No me hables de la verdad. Tú no lo entiendes», Lucas respondió, su voz entrecortada, recriminando. «Todo lo que creí es una farsa». Mientras su padre se desdibujaba en la luz, murmuró: «Aquella traición, Lucas, la llevas dentro, pero está más allá de lo que crees». De repente un grito desgarrador sacudió el entorno. Lucas volvió a mirar, y un destello de dolor lo atravesó. Una sombra, una figura detrás de su padre, se alzó. Era su madre. La figura de una madre que él creía muerta. La realidad le dio un giro brutal. Nunca la había perdido. Ella había estado manipulando todo, incluso a él. «Mientes». «Mamá, ¿por qué?». Se sentía desmoronarse, atrapado entre la ira de los secretos nunca revelados y la súplica de amor que nunca entendió. Las sombras comenzaron a retorcerse, como si los gritos de su madre resonaran a través de ellas. Era el momento de decidir. ¿Atravesaría el dolor para abrazar la verdad o caería en las mismas sombras que lo habían mantenido cautivo? Lucas miró a María, esperanzado y angustiado al mismo tiempo.
Sin embargo, podía sentir que la balanza se movía. La fuerza del amor y la traición, la ira y la compasión se entrelazaban en un caos indescriptible. La última imagen de su madre se desvaneció en un susurro, pero su voz quedó atrapada en su mente. Nunca olvides quién eres realmente. Lucas, ahora más perdido que nunca, se quedó atrapado en una batalla interna entre sus sombras y la verdad. Fue entonces cuando la oscuridad dio un empujón feroz. Las sombras comenzaron a retorcerse alrededor de él, rompiendo la estabilidad del lugar. Todo se hizo ruido y luces, y en el caos Lucas sintió que al fin se desvanecía. ¿Sería capaz de encontrar el amor que tanto anhelaba? ¿O sería condenado por la verdad que su familia había escondido por tanto tiempo? El abismo lo engulló, y con él todas sus elecciones. Lucas, sumido en la niebla que lo absorbía, no podía pensar. La presión en su pecho crecía. La oscuridad conocía sus secretos y lo apretaba como un corsé. Las palabras de su madre retumbaban en su mente, mezcladas con las de su padre. Nunca olvides quién eres realmente. El eco de esa súplica se dispersaba rápidamente, como la luz que se desvanece en un túnel. Pero antes de que pudiera procesar nada, un destello de dolor le atravesó el alma. Las sombras comenzaron a concentrarse en un punto, formando un círculo inquietante. Lucas se dio cuenta de que sus ojos se aferraban a la visión de su madre, quien ahora se materializaba con una fragilidad inquietante. La voz de María, su hermana y guía, se apagó en el aire denso. ¿Qué venía ahora? Todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. «¡Lucas!», gritó su madre, su figura temblante proyectándose entre la oscuridad. «Ven, escúchame. Todo lo que crees que sabes es un engaño». Su corazón daba volteretas mientras sus pensamientos se precipitaban hacia el abismo. «¡Qué engaño! ¿Qué oculta tu presencia?». La ira y el miedo se entrelazaban en su pecho. «Tienes que saber la verdad sobre tu padre». La desesperación en su voz resonó como campanas caídas. Todo fue un juego, un sacrificio. En ese instante una chispa de vida cruzó por las sombras. El aire se volvió denso y un nuevo rostro apareció. Su padre, pero con un brillo en los ojos que nunca había visto. Era como si una verdad oculta comenzara a desbordarse. «No es lo que piensas, Lucas». La voz de su padre vibraba en el aire y las sombras se encogieron. «Tu madre y yo estábamos en esto juntos». «No puede ser». La incredulidad lo golpeó con fuerza. «¿Qué has hecho? Ustedes nos mintieron a todos». La figura de su madre se enfrentó a su padre. Los ecos de su pasado comenzaron a girar como un torbellino. «Y no solo a ti», dijo la madre. «Afectamos a todos, pero fue la única manera de protegerte». Lucas sintió el mundo desmoronarse. Las sombras retumbaban y se contorsionaban, como si la verdad hubiera enviado ondas de choque a través del abismo. «¿Protegerme de qué?». Su voz era ahora un susurro angustiado. Su madre se interpuso entre Lucas y su padre. «La familia no es solo sangre, Lucas. Es mucho más oscuro». «¿Tu padre?». La voz se detuvo. Su aliento era un soplo helado. «Ya no es quien dice ser. Lo elegimos para preservar el legado». La revelación lo sacudió. «¿Qué legado?». La verdad desgarradora comenzaba a instalarse. La imagen de su madre cambió, relatando historias de amores perdidos, hermandades quebradas, secretos bien guardados. De pronto, un estallido colorido estalló en el espacio. Un remolino de luz y sombra se abrió, y Lucas quedó atrapado en un maelstrom de recuerdos. Una imagen se proyectó ante él. Un niño pequeño, riendo, corriendo hacia una figura paterna que lo levantaba con cariño. Pero esa figura era diferente. Su corazón se detuvo. «No,
No puede ser, gritó Lucas, con la voz quebrada mientras la verdad se expandía en su mente. Ese hombre, ese rostro, no era su padre. Nunca había sido su verdadero padre. Él es un impostor. Tu padre está muerto. La revelación se deslizó como hielo en su sangre. La traición lo atravesaba como lanzas afiladas. La verdad es que tú fuiste elegido para llevar el peso que nadie más podía soportar. El aire se volvió un aliento, helado. La luz comenzaba a girar, tragándose su paciencia y sus dudas. Lucas no entendía. Y lo peor, no quería. No, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? María, atrapada entre sus propios miedos, intentó acercarse. No hay tiempo, Lucas. Tienes que elegir, antes de que todo se consuma. Con su madre deshaciéndose en vapores, y el rostro de su padre desdibujándose en sombras, el caos se desató. ¡Lucas! La voz de su hermana era ahora un grito desgarrador. ¿Eres capaz de aceptar la verdad aunque duela? ¿Podrás tomar la decisión correcta? Y en ese instante, el abismo se cerró. La luz crepitante del portal comenzó a girar, y en un movimiento febril, las sombras se unieron, convirtiéndose en un vórtice apremiante. Lucas, aturdido, comprendió que estaba frente a un nuevo comienzo, o a la ruina total. En un último aliento, las palabras quedaban suspendidas en el aire, mientras el tormento de su legado lo arrastraba hacia lo desconocido. ¿Podrá Lucas enfrentar la verdad de su origen y sanar las heridas de su pasado? ¿O, atrapado entre el amor y la traición, se perderá en la oscuridad para siempre? Lucas, en plena vorágine de revelaciones, sintió que el suelo temblaba aún más. El aire cargado de secretos dejaba una sensación de opresión, como si miles de manos invisibles lo retuvieran en su lugar. Las sombras seguían retorciéndose a su alrededor, un caos vivo que pulsaba con cada latido de su corazón. La imagen de su madre agonizaba entre la niebla, su rostro distorsionado por el dolor de las palabras que nunca había podido pronunciar. «Escúchame, Lucas», gritó su madre, su voz ahora como el crujido de madera vieja. El verdadero sacrificio fue otro. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era un sonido penetrante, agudo, y revivió recuerdos de infancia, gritos lejanos en la noche. Lucas miró a su madre. Sus ojos estaban llenos de desesperación. «¿Qué sacrificio?», preguntó, con la voz quebrantada, mientras las sombras comenzaban a acercarse, cerrando el espacio a su alrededor. «Tu padre no solo es un impostor, su nombre es Raúl, y él fue parte de algo mucho más grande, algo que no puedes comprender, algo que una vez juró destruir a nuestra familia», explicó su madre, la angustia pesando en cada palabra. Lucas sintió que la tierra se deslizaba de debajo de sus pies. Fue como un golpe en el estómago que le robó el aliento. «Güey, ¿qué estás diciendo?», cuestionó, aunque en lo más profundo de su ser ya comenzaba a entender. María, desde las sombras, intentó acercarse. «Lucas, esto puede ser nuestra oportunidad. Si él es un traidor, hay algo más en juego aquí, una verdad oculta». Pero antes de que pudiera terminar, el ruido crepitante de la oscuridad se intensificó. Lucas se sintió pesado y ligero a la vez, como si las sombras lo sostuvieran y lo arrojara al instante. Fue entonces cuando un fuego brillante se encendió frente a él, una luz que provenía del portal abriéndose de nuevo, y de ahí surgió una figura que lo dejó helado. Era su verdadero padre, o al menos la esperanza de que lo fuera. Un hombre con el mismo cabello que él, pero el rostro era diferente, y sus ojos brillaban con un conocimiento profundo. «Lucas», dijo el hombre, «soy Jonathan, tu verdadero padre. He estado buscando la manera de protegerte, de alejarte del legado que está a punto de consumirnos». La revelación fue como una patada en el pecho. «¿Pero cómo es esto posible?
Me dijiste que todo lo que te han contado es una manipulación, una farsa, interrumpió su padre. Raúl, no es como tú piensas. Mi única intención ha sido mantenerte a salvo, ocultarte de su verdadero poder. La familia, lo que creías que era tu familia, nunca fue realmente tu familia. El aire se congeló. Lucas tragó saliva, sintió el mundo desmoronarse de nuevo. Todo lo que conocía se estaba convirtiendo en cenizas. ¿Qué has hecho, papá? ¿Por qué no me dijiste nada? Tenías que ser protegido de la verdad, incluso de mí. Su padre bajó la mirada, y las sombras comenzaron a acercarse aún más. Las palabras flotaban como fantasmas, y Lucas sintió que cada una era un estigma que marcaba su alma. La ira y la confusión se entrelazaban en su interior. María trató de intervenir. Lucas, tienes que creerle. Debes entender que el amor no es solo la sangre que compartimos, es el sacrificio y la verdad que se enfrenta. Pero antes de que cualquier cosa pudiera aclararse, un rugido ensordecedor estalló del portal. Las sombras se desbordaron, girando como un tornado voraz. Una figura oscura salió del caos. Raúl, el impostor, rodeado de energía oscura, con una sonrisa retorcida que se asemejaba a una mueca de triunfo. Creían que podían escapar de mí. El legado es más fuerte de lo que imaginan. ¡No!, gritó Lucas. El caos se disparó. Todo giraba, y las luces comenzaron a desvanecerse, mientras la figura de Raúl se llenaba de poder. Sin pensarlo, Lucas dio un paso hacia adelante. Voy a enfrentar la verdad, cueste lo que cueste. Suéltame de esta maldición. Los ojos de Raúl chisporrotearon al escuchar esas palabras, y en un instante, la oscuridad se abalanzó sobre él. La luz se desvaneció, y la presión del miedo y la furia lo ahogaba. Una decisión crecía en su interior: lidiar con la verdad, con el amor, o caer una vez más en las sombras que tanto había evitado. Pero en ese momento de crisis, una explosión de luz lo envolvió todo. Y ahí, justo en el centro de la tormenta, la vida de Lucas se fragmentó en 1000 direcciones. ¡Lucas! La voz de María sonó como un eco lejano mientras todo se oscurecía. El abismo lo había engullido, y en la oscuridad, las lecciones de la traición, el legado y el amor se debatían por salir a la luz. ¿Podría realmente él decidir su destino? ¿O quedaría atrapado entre los secretos de una familia que jamás había elegido? Lucas, sumido en la vorágine de revelaciones, sintió como si todo se desvaneciera a su alrededor. El rugido de Raúl resonaba en su mente, llenándolo de terror. Pero, justo cuando creía que el caos lo consumiría de nuevo, un estallido de luz brilló en el horizonte. Era una luz tan intensa que lo cegó por un segundo. Cuando sus ojos se ajustaron, vio una figura familiar en el umbral. Era Ana, su madre, pero no la imagen dolorosa que había estado persiguiendo. Era ella en todo su esplendor. Su rostro brillaba con una radiancia que nunca había conocido. Sus ojos estaban llenos de amor y fuerza. Una madre renacida. Lucas, escúchame. Su voz salía como un murmullo suave, pero carente de la desesperación previa. Debes entender, hay cosas sobre nuestra familia que nunca imaginaste. Raúl rió nuevamente, pero esta vez su risa estaba teñida de pánico. No puede ser, no puedes hacer esto, gritó. Pero Ana avanzó sin dudar. Lucas sintió una energía vibrante entre ellos, como si las sombras temieran esa conexión. Soy lo que siempre debí ser para ti, dijo Ana, alzando la mano. La luz aumentó, empujando las sombras hacia atrás. Era como si costuras invisibles comenzaran a deshilacharse. Tu vida ha estado atada por secretos, pero tú tienes el poder de liberarte. Lucas, sintiendo la presión de la revelación, preguntó: ¿Qué secretos? ¿Qué es lo que me has ocultado? Todo. Ana se detuvo, como si cada palabra pesara más que 1000. No soy solo tu madre.
Eres parte de una línea de sangre que protege a un legado antiguo y oscuro. Raúl es un traidor, sí, pero hay más. Él ha sido un pez pequeño en un juego mayor. ¿Qué quieres decir? Lucas preguntó, su voz temblando. Se dio cuenta de que estaba atrapado en una red más grande de lo que jamás supo. El rostro de Raúl se fue oscureciendo, como si la luz lo quemara. «Cálmate, Ana. No puedes revelar esto», gritó. Pero sus ojos traicionaban un miedo profundo. «Los poderes que te rodean son innegables», continuó Ana. «Nunca dejé de cuidarte, Lucas, pero debíamos mantenerte a salvo. Esto va más allá de nuestra familia. Hay fuerzas que manipulan nuestra existencia, y tú eres la clave». Lucas sintió un nudo en su garganta. ¿Qué significaba todo esto? ¿Dónde está el verdadero peligro? La luz se intensificó, iluminando todo a su alrededor. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero también los recuerdos. Lucas se vio a sí mismo, un niño, rodeado de amor, riendo con un hombre que nunca pensó que podía ser un impostor. «Tu verdadero padre», murmuró Ana, y la atmósfera se volvió tensa. «No es Raúl. Él ha usado un nombre falso para infiltrarse en nuestras vidas». El corazón de Lucas se detuvo. «¿Qué? ¿Mientes?» «No. Él decidió traicionar a nuestra familia, y por eso ha estado a tu alrededor como una sombra, como un amigo. Lo que te estoy diciendo ahora puede cambiarlo todo». De repente, una explosión sacudió el espacio. Una sombra emergió, más letal y oscura que antes. Era un reflejo de Raúl, pero su forma era diferente, multidimensional. ¿Y si te dijera que todo esto es una ilusión? ¿Que tu madre nunca fue realmente parte de esta familia? La figura resonó con un poder desconocido. Lucas se sintió atrapado entre la realidad y la desesperación. Las revelaciones danzaban en su mente, abiertas como heridas. La figura espectral sonrió, y una parte de él la reconoció de inmediato. «No», gritó, «eres tú». Era su verdadero padre, un espíritu atrapado entre dimensiones, de pie, junto a esta nueva y aterradora realidad. «Lucas, necesitas tomar una decisión. ¿Vas a seguir creyendo en lo que siempre te han dicho, o te enfrentarás al verdadero legado de tu familia?» A medida que la oscuridad se cerraba a su alrededor y las sombras empezaban a gritar, Lucas quedó atrapado en un dilema desgarrador. La idea de todo lo que había creído, de todo lo que había luchado, se resquebrajaba, y al mismo tiempo, la posibilidad de una nueva verdad brillaba como una chispa en la oscuridad. Pero antes de que pudiera responder, las luces parpadearon y la reciente conexión con su madre se debilitó. El caos lo envolvió, y con un último grito, la figura de su padre se desvaneció. Todo se oscureció, y Lucas quedó solo con los ecos de sus decisiones resonando en su mente. «¿Qué legado?», susurró, mientras el abismo lo devoraba una vez más. En ese momento de vulnerabilidad, supo que la verdad estaba más allá de cualquier entendimiento, y que su vida había sido una farsa desde el principio. Su destino estaba irremediablemente entrelazado en algo más grande y mucho más aterrador. ¿Podría enfrentar la sombra que había creado por sí mismo? Lucas, sumido en la vorágine de revelaciones, sintió que todo se desvanecía a su alrededor. El rugido de Raúl resonaba en su mente, llenándolo de terror. Pero justo cuando creía que el caos lo consumiría de nuevo, un estallido de luz brilló en el horizonte. La figura familiar en el umbral era su madre, Ana, pero no la imagen dolorosa que había estado persiguiendo. Era ella en todo su esplendor, su rostro brillaba con una radiancia que nunca había conocido. «Lucas, escúchame», su voz era un susurro suave, pero lleno de fuerza. «Debes entender que hay cosas sobre nuestra familia que nunca imaginaste». Raúl rió, pero su risa estaba llena de pánico. «No puede ser, no puedes hacer esto», gritó. Pero Ana avanzó sin dudar. Lucas sintió una energía vibrante entre ellos, como si las sombras temieran esa conexión.
Soy lo que siempre debí ser para ti, dijo Ana, alzando la mano. La luz aumentó empujando las sombras hacia atrás. Era como si costuras invisibles comenzaran a deshilacharse. Tu vida ha estado atada por secretos, pero tú tienes el poder de liberarte. ¿Qué secretos?, preguntó Lucas, su voz quebrándose mientras las sombras parecían acercarse peligrosamente. Tu padre. Ana se detuvo. Su expresión se tornó sombría. No es el hombre que creías conocer, Lucas. Raúl tenía un plan, pero no solo te engañó a ti, nos ha manipulado a todos. Con cada palabra el corazón de Lucas latía más rápido. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es posible? La confusión lo invadía cada vez más, asfixiándolo. La figura oscura de Raúl se retorcía, como si la revelación lo estuviera desgastando. Silencio, no lo escuches, Lucas. Todo lo que tu madre dice es una trampa, un intento de debilitarte. Su voz era como un susurro gélido que buscaba desesperadamente el control. Lucas, dijo Ana, su mirada intensa y llena de amor, lo que estoy a punto de revelarte puede cambiar todo. Su voz tembló, pero su resolución era clara. Raúl nunca fue un simple impostor. Él es parte de una antigua secta que maneja el destino de nuestra familia. Un legado oscuro del que traté de protegerte. El estómago de Lucas se retorció. ¿Una secta? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque temía que no pudiera soportarlo. Ana respondió, sus ojos llenos de lágrimas. Nunca quise que vivieras con ese miedo sobre ti, pero es tiempo de que sepas la verdad, todo. En ese momento, un temblor recorrió el suelo. Cada vibración resonaba dentro de él. Las sombras comenzaron a retorcerse. Gritos lejanos atravesaron el aire, como ecos de sufrimiento. Lucas miró desesperado a su madre mientras el caos crecía a su alrededor. ¿Qué sucede? De repente, un destello cegador iluminó la escena. Entrando a través del portal, una figura emergió, con el corazón en un hilo. Lucas miró con miedo y asombro. Era un hombre alto, con un porte autoritario, que caminaba con una seguridad inquietante. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían atravesar su alma. «Soy el verdadero líder de la secta», dijo, su voz resonante cortando el aire. «¿Qué?» Lucas apenas podía articular las palabras. El hombre se acercó, y un escalofrío de reconocimiento lo atravesó. «Soy tu verdadero padre». El tiempo se detuvo. El giro fue tan brutal que se sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Ana lo miró horrorizada, los ojos desbordando incredulidad. No puede ser. Lucas sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que creía saber se desmoronó como un castillo de naipes. ¿Qué? Esto no puede ser verdad. Tu madre y yo tenemos un pasado que nunca debiste conocer. Ella fue mi prometida, y años atrás decidimos apartarnos de este mundo. Pero he estado observando todo este tiempo. El hombre sonrió, y un escalofrío le recorrió la columna vertebral a Lucas. «Lucas, él está mintiendo», Ana gritó, llena de desesperación. «Debes confiar en mí. No sabes lo que es capaz». La tensión era palpable, y Lucas sintió que las sombras empezaban a reclamarlo de nuevo. ¿Podía fiarse de alguna de las revelaciones? Todo lo que había dado por hecho se desvanecía en cenizas. La verdad del legado lo atravesaba como un puñal, y dentro de él, una guerra silenciosa empezaba a estallar. ¿Y quién eres tú realmente? Lucas respiró hondo, sintiendo el peso de la traición, de los secretos que nunca imaginó que llevaría en su sangre. El hombre dio un paso adelante, acercándose con una intensidad que le revolvió el estómago. «Soy la razón de todo, Lucas. Tu vida, tu destino. Todo se reduce a nuestra conexión». Las sombras danzaban cerca, y mientras el caos se intensificaba, Lucas se dio cuenta de algo aterrador.
La familia y el amor que había conocido eran quizás solo una fachada. La traición era más profunda de lo que podía imaginar. «Por favor, elige», musitó Ana, su voz llena de angustia. «Elige la verdad. Elige a tu madre». Pero entre las sombras y los ecos, Lucas sabía que la elección que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo. Podría realmente enfrentarse al legado que lo acechaba y al hombre que de un golpe había destruido su realidad. Lucas, atrapado en esa encrucijada, sintió un temblor profundo que recorría el suelo. La figura de su madre, Ana, brillaba con una luz intensa, pero el hombre que decía ser su verdadero padre era una sombra opresiva en la escena. A medida que las tensiones crecían, Lucas podía sentir que la atmósfera se cargaba de un poder que lo aplastaba. «Escúchame, Lucas, es el momento de enfrentar la verdad», dijo Ana, su voz temblando, pero llena de determinación. «No puedo permitir que sigas cegado por mentiras». «¿Pero por qué deberíamos creerle a él?», Lucas retó, su voz cargada de nerviosismo. «Todo ha sido un engaño». La mirada de Raúl se endureció. «El engaño ha sido creer que eres el centro de este drama. Eres parte de algo más grande y no tienes idea del poder que llevas dentro». Ana respiró hondo y la luz de su figura parecía temblar. «Lucas, él es un manipulador. Lo que quiere es atraparte en sus juegos de sombras. Tienes que confiar en mí». De repente, en un movimiento inesperado, Raúl levantó las manos y un destello oscuro se disparó entre ellos. Un aura de poder lo rodeaba, una oscuridad pulsante que lo hacía parecer casi sobrenatural. «Te mostraré lo que realmente eres, Lucas», dijo, su voz resonante como fuego. En ese instante, una explosión de luz blanca estalló en la habitación. Lucas se cubrió los ojos, sintiendo que el tiempo se detenía. Cuando la luz se desvaneció, se encontró en un lugar completamente diferente. Las sombras ya no estaban, ni Ana ni Raúl. Estaba en un vasto desierto, y el cielo era de un azul profundo. En el horizonte, una figura se acercaba rápidamente. Lucas sintió miedo y curiosidad a la vez. Al acercarse, vio que era una mujer. Su rostro era familiar, pero no podía ponerle nombre. «Tienes que volver, Lucas», gritó, su voz resonando en el desierto vacío. «No tienes tiempo. Ellos te están manipulando a ti y a todos a tu alrededor. Todo ha sido parte de un plan mucho más grande». «¿Quién eres?», Lucas preguntó, confundido. «Soy Sofía, tu hermana, la hermana que nunca conociste», dijo, su mirada implorante. «Nos separaron por razones que nunca soportarás». Las palabras hicieron eco en su mente. «¿Hermana? No puede ser. Mis padres no fueron los únicos en tu vida», continuó ella. «Y Raúl no es el verdadero enemigo. Es un peón en este juego que nos han estado jugando. La verdadera batalla es con una fuerza mucho más oscura, la familia que creías tener». Lucas sintió que el mundo temblaba a su alrededor. «¿Pero por qué no me dijeron nada?». «Porque temían la verdad tanto como tú ahora», respondió Sofía, su voz quebrándose. «Pero es hora de que todos sepan quién eres en realidad». Con eso, cada retazo de su pasado comenzó a reconfigurarse. La casa que había conocido, los recuerdos felices. Todo empezó a transformarse en un tapiz más oscuro, lleno de secretos. Sentía que algo se desvanecía dentro de él, algo que nunca podría recuperar. «No», gritó, «no puede ser cierto. Todo se desmoronará si no tomas una decisión ahora mismo. Tienes que elegir entre seguir ignorando todo lo que está en juego o enfrentar la verdad de tu sangre». Sus palabras estaban cargadas de urgencia. «Raúl y Ana están perdiendo el control. La secta que los ha manipulado a todos quiere a alguien como tú a su lado, no como enemigo». «¿Qué quieres de mí?», Lucas cuestionó. El desierto comenzó a desvanecerse. La realidad a su alrededor comenzó a fragmentarse. «Eres la clave.
el hilo que une toda esta historia. Si no actúas, todos caerán. Familia, secretos. Todo lo que creías que era amor se convertirá en cenizas, dijo Sofía. Y en un instante, todo empezó a desvanecerse de nuevo, llevándolo de regreso. Lucas se encontró de nuevo en el lugar donde había estado con Ana y Raúl. Pero algo había cambiado. Se encontró en el centro de un tumulto de sombras. Ana estaba allí, y el terror en su rostro estaba sustituyendo a la determinación. «Lucas, por favor», suplicó. «Tienes que rechazarlo. Él no es quien dijo ser». Lucas sintió una verdad explosiva abrirse paso en su mente. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era posible que su vida entera estuviera construida sobre cimientos de mentiras profundas? Momentos antes de poder cuestionar más, un grito desgarrador resonó en la sala, seguido de un silencio ensordecedor. La revelación de su hermana, el paso de Raúl, la lucha por la verdad. Todo confluía en un punto oscuro. En ese instante, algo inusual ocurrió. Una conexión palpable se formó entre los tres. Un hilo invisible que ataba sus destinos. «Y sí», murmuró Lucas, sintiendo el horror de lo que significaba la verdad. Sus ojos se abrieron con la comprensión de que la familia era mucho más oscura de lo que había imaginado, y el futuro se acercaba como una sombra acechante, listo para devorar todo. Las respuestas que tanto anhelaba parecían ahora más distantes que nunca, atrapadas en el caos y la confusión. ¿Podría reconstruir su vida sobre las ruinas de una verdad devastadora? ¿O sería realmente el próximo en desaparecer entre las sombras? Lucas, atrapado en esa encrucijada, sintió como el aire se volvía aún más denso. La figura de su madre, Ana, brillaba con una luz intensa, pero el hombre que decía ser su verdadero padre se cernía sobre ellos como una sombra opresiva. Todo lo que creía saber se desmoronaba, como un castillo de naipes que se desploma con un solo soplo. «¿Qué es lo que realmente está pasando?», preguntó sintiendo que sus fuerzas se desvanecían. De repente un grito resonó, atravesando el silencio como un trueno. La figura de Raúl, que había estado inmóvil, se retorció en un instante. «¡No!», gritó, sus ojos desorbitados de terror. Y antes de que Lucas pudiera procesar lo que sucedía, un estallido de luz y oscuridad los envolvió. Ana lanzó un grito, pero las palabras se perdieron en el caos. Lucas sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, pero no en el sentido metafórico, sino tangible, una grieta enorme que se abría a su alrededor. «Lucas, ven aquí», gritó Ana, luchando para mantener el equilibrio mientras las sombras danzaban a su alrededor, como criaturas salvajes acosando su luz. «Mamá», Lucas se extendió hacia ella, pero una fuerza misteriosa lo atraía hacia el abismo. De repente, una figura apareció del caos. Era una mujer, con un brillo etéreo que contrastaba con la oscuridad. «¿Sofía?», exclamó Lucas. «¿Tú?». «Lucas, tienes que escucharme. La verdad es más oscura de lo que imaginas», dijo Sofía, mirando a Raúl con desdén. «Todo lo que has creído es un engaño». La presión en el aire aumentaba, y el caos a su alrededor parecía desatarse, como si la realidad misma temiera la revelación inminente. «¿Qué engaño? ¿Qué más podría haber?». Lucas se sintió perdido mientras la confusión amenazaba con consumirlo. Sofía respiró hondo, su mirada intensa. «Todo lo que sabemos era parte de un plan diseñado por nuestra familia para protegerte, y a la vez mantenerte alejado de la verdad». Justo entonces, un destello brillante emergió del abismo, rodeando a Raúl. Era una luz cegadora, casi divina. «La familia no es solo sangre, Lucas», dijo una voz profunda y resonante. «Era su verdadero padre, o al menos eso pensó en un principio. Soy el que realmente te protege. Lo que no sabías es que ambos, Ana y Raúl, han estado trabajando para la misma secta que busca apoderarse de ti».
Lucas sintió que el aire se le apagaba en los pulmones. ¿Cómo? Basta, gritó Raúl, su voz cargada de ira y miedo. No dejes que te engañen, Lucas. Soy tu único enlace con la verdad. Pero antes de que Lucas pudiera procesar esas palabras, un temblor sacudió el suelo, y un portal se abrió. Desde él, las figuras familiares de su infancia comenzaron a emerger, amigos, conocidos, todos atrapados en una sombra del pasado. La familia no es lo que creías que era, dijo una de las figuras. Tú eres el sacrificio que han planeado para consolidar su poder. Debes escapar. El caos se transformó en un tumulto de voces, cada una reclamando su atención, cada una dejando al descubierto sus propios secretos. Sal de aquí, salva tu vida. Las sombras comenzaron a gritar, y Lucas se sintió tira y afloja entre múltiples realidades. Lucas, haz lo correcto, instó Ana, su voz rasgada por la desesperación. No sigas este camino, elige tu destino. Entonces, como si el cosmos mismo se hubiera conjurado, la luz brillante se iluminó de nuevo. Fue como un rayo que atravesó el corazón del conflicto. Raúl, atrapado en la luz, pareció desvanecerse lentamente, mientras que las sombras que lo rodeaban empezaron a consumirlo. El grito de Raúl resonó, un lamento desgarrador que se perdió en el vacío. Tú no puedes hacer esto. Lucas dio un paso hacia adelante. La necesidad de conocer la verdad lo impulsó, pero cuando logró hablar, el caos se convirtió en un silencio ensordecedor, y todo el mundo, incluso Sofía, se volvió hacia él. ¿Qué es lo que realmente quieres, Lucas? En ese instante, todo se detuvo. Era el momento más claro que había sentido en toda su vida, y en la penumbra que le envolvía, una sombra se alzaba por detrás de él, ganando forma, tomando forma. Si Raúl era el verdadero enemigo, ¿quién era realmente Ana? ¿Quién era él? En un giro inimaginable, Lucas supo la verdad. Ana no era solo su madre, era la líder de la secta. Todo había sido un gran engaño. La traición lo atravesó como un puñal de hielo. Las palabras de Sofía sonaron en su mente. La familia no es solo sangre, Lucas. Lucas, dijo Ana, pero todo había perdido su color. Hay cosas que no comprendes. Aquella verdad, aquella revelación, lo dejó paralizado. Con su corazón en un puño, supo que todo lo que había vivido era parte de un plan que nunca podría comprender por completo. Y al enfrentar ese abismo oscuro que llevaba dentro, sintió que todo lo que había creído se desmoronaba. La pregunta quedó girando en su mente. ¿Quién es realmente tu familia? Y antes que pudiera decidir, la oscuridad lo absorbió una vez más. Todo se convirtió en silencio y se preguntó si alguna vez podría realmente escapar de la verdad. Lucas, atrapado en la vorágine de revelaciones, sintió que todo se desvanecía a su alrededor. La figura de Raúl, que afirmaba ser su padre, se alzó imponente con una mueca de triunfo en su rostro. ¿Ves lo fácil que fue cambiar tu perspectiva, hijo? El tono de su voz era burlón, y Lucas sintió una oleada de desesperación recorrer su cuerpo. Era un dolor agudo, como un puñal en el corazón. Su madre, Ana, lo miraba con una mezcla de pánico y súplica. Lucas, no le creas, esto es un juego, una trampa. Yo soy la que te ama, la que siempre ha estado a tu lado. Su voz temblaba, pero Lucas no logró despegar la mirada de Raúl. Todo ha sido parte de mi plan, continuó Raúl, acercándose más, impulsado por un aura oscura. Tu madre te ha protegido de la verdad, y ahora a mí me toca liberarte de sus mentiras. Eres el siguiente en esta historia. Es tu turno de brillar. Lucas sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué historia?, preguntó. El nudo en su garganta se hacía más severo. Las sombras comenzaban a girar alrededor de su figura, como si estuvieran listas para devorarlo. Todo lo que has creído, Lucas, sobre tu familia, sobre tu vida, es un cuento que han tejido para mantenerte bajo control, dijo Raúl con una sonrisa desafiante.
Pero ha llegado el momento de que veas la realidad. Eres un elegido en esta guerra que ni siquiera entiendes. No tienes idea de lo. ¿Qué hablas?, gritó Ana, pero su voz se perdió entre un torrente de mentiras y revelaciones. La luz a su alrededor chisporroteaba, como si el universo mismo se estuviera rompiendo a su alrededor. Lucas sentía que sus piernas temblaban. Fue entonces, en un giro repentino, cuando una explosión de energía estalló al centro del caos. Un destello iluminó la habitación y condujo a su verdadera madre. Una figura elegante, con una mirada decidida, que había estado oculta tras las sombras. «Deja a mi hijo en paz, Raúl». La voz de esta mujer resonó con una autoridad que hizo que todos los murmullos cesaran. Lucas sintió que el tiempo se detenía. Era Sofía, su hermana, la verdadera revelación que había estado buscando. Su presencia encarnaba el poder matérico que estaba dispuesto a luchar por él. El mundo parecía desbordarse de luz cuando se interpuso entre Lucas y Raúl. El juego que has estado tejiendo se ha terminado. Lucas no es solo un peón. Él es el hilo que puede romper este ciclo de mentiras. Raúl retrocedió de inmediato, el miedo brotando en su rostro. ¿Tú has vuelto? Estás equivocada, no tienes poder aquí. Pero mientras trataba de actuar con seguridad, parecía dudar. Lucas estaba atónito. Todo lo que había creído sobre su familia se desmoronaba en un instante inquebrantable. «No sabes a quién te estás enfrentando», dijo Sofía, alzando la mano. «He sido escondida en las sombras, pero eso ya no importa. No voy a permitir que destruyas a los que amo». Al sentir la determinación de su hermana, Lucas sintió una oleada de poder. Recorrer su cuerpo. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué me ocultaron esto? No podía soportar más los secretos. ¿Por qué Sofía no había aparecido antes? Porque nunca fui realmente una hermana para ti en este mundo de sombras, gritó Raúl, ahora mostrando su auténtico rostro de miedo. Eres un legado, Lucas. Eres una pieza clave. La secta no te dejará escapar. Su voz se rasgó, dejándolo expuesto. Ana, temblando, alcanzó el brazo de Sofía mientras el caos estallaba. «Lucas, ve con tu hermana. Manténlo alejado de ti». Pero él había tomado una decisión. La sala se llenaba de energía, y vio cómo la luz comenzaba a cerrar el espacio entre ellos y Raúl. Sintió una conexión profunda con Sofía, una verdad que brillaba. «Sé quién soy y no voy a dejar que nadie me controle más». Pero justo cuando la decisión estaba formada en su mente, una risa burlona emergió del fondo. «¿De verdad crees que todo esto es sobre poder?» «Sigo siendo tu padre», proclamó Raúl. Y la energía que se había acumulado se disipó en un instante, y de forma explosiva, una figura aún más oscura emergió. Era una versión terrorífica de él mismo, un reflejo distorsionado que había estado oculto en las sombras. Lucas se dio cuenta de que no solo tenía que enfrentarse a Raúl, sino también a su propio pasado. «Soy el legado que has buscado». La voz resonó, tiñendo la sala de desesperación. El dolor lo atravesó, una mezcla de rabia y confusión. ¿Qué significa esto? Todo empezaba a girar de nuevo, y en una fracción de segundo. Se dio cuenta de que jamás iba a ser libre de su legado. La risa resonaba como eco en su mente, y al caer al vacío, cada secreto comprometía su voluntad. ¿Podría realmente enfrentarse a todo lo que sabía? ¿A su propia sombra? La sala se disolvió en oscuridad, llevándolo de nuevo a la lucha entre la luz y las sombras. Lucas sintió como si el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura de Raúl, que había dicho ser su padre, se alzaba por encima de él. Su sonrisa burlona era lo único que podía ver en medio de la oscuridad que lo rodeaba. «¿Ves? Todo ha llevado a este momento. Eres un peón en mi juego», dijo con desdén, sus ojos brillando con una mezcla de locura y triunfo. «No, no puede ser», murmuró Lucas.
mientras la voz de su madre, Ana, resonaba en su mente. «Lucas, no le creas. Todo es una trampa». La desesperación se reflejaba en su rostro, y Lucas sintió un nudo apretarse en su pecho. Estaba atrapado entre la verdad y la manipulación. «Déjame mostrarte la realidad», insistió Raúl, alzando la mano. Un rayo de luz oscura estalló de su palma, extendiéndose como tentáculos hacia Lucas, arrastrándolo hacia la desesperación. Pero en ese mismo instante, un grito rompió el aire. Era Sofía. «¡Lucas, ven aquí!», rugió, su voz llena de determinación, como una señal de alarma. La electricidad en el ambiente cambió, y Lucas la vio avanzar, una chispa de luz en medio de la oscuridad. El poder que emanaba de ella era palpable, una energía que lo envolvía y lo llenaba de esperanza. Todo se detuvo. Lucas miró a su hermana a los ojos y por un instante el caos se desvaneció. «Lo que hemos estado buscando», gritó Sofía, «no es solo el pasado, es el futuro». «¿Qué?», Lucas preguntó, sintiendo que una ola de claridad lo inundaba. Y en medio del tumulto recordó los momentos felices de su infancia, los instantes de amor que había compartido con su madre y su hermana. «Todo esto, solo necesito recordar quién soy». Raúl retrocedió, su expresión transformándose en pánico. «No puedes enfrentarte a la verdad, Lucas. El legado está en ti, más de lo que ellos han estado protegiendo». La sombra de duda se instaló en sus ojos. Lucas respiró hondo. «No soy un legado, soy un hombre que decide su propio destino». La luz que brotaba de Sofía creció, iluminando todo el lugar, disipando la oscuridad y las sombras. Ana dio un paso hacia la luz, acercándose a su hijo. «Tú eres más fuerte de lo que jamás imaginé, Lucas. Ahora es el momento de romper este ciclo». Un brillo intenso se formó en el espacio, y las sombras comenzaron a gritar, desvaneciéndose poco a poco. Raúl lanzó un grito frustrado mientras desaparecía, atrapado en su propia oscuridad. Lucas, sintiendo el peso del pasado caer de sus hombros, miró a su madre y a Sofía. «Estamos juntos en esto, siempre». La luz iluminó sus rostros, reflejando amor y esperanza en medio del tumulto. «Esto no ha terminado», dijo Sofía, sonriendo. «La verdad siempre encontrará la manera de salir». El aire se despejaba. Las sombras que habían atormentado a Lucas se desvanecían mientras la luz se intensificaba. En ese momento supo que no necesitaba más respuestas, solo aceptarse a sí mismo y abrazar la verdad que llevaba dentro. La unidad con su familia, incluso con sus conflictos, le dio un nuevo propósito. «Vamos, hay mucho por hacer», murmuró Ana. «Juntos podemos rescatar lo perdido». Al mirar por última vez el lugar donde todo había comenzado, sintió una llama encenderse en su interior. A pesar de la oscuridad que había invadido su historia, sabía que tenía el poder de cambiar el rumbo. El futuro brillaba ante ellos, pero el universo estaba en constante movimiento. Y con el eco de sus palabras, Lucas comprendió que la lucha no había terminado. La verdad puede ser liberadora, pero también peligrosa. Y así, con la luz envolviéndolos, se adentraron en un nuevo camino, esperando lo inesperado. Y mientras las escenas comenzaban a desvanecerse y los ecos se silenciaban, un mensaje final resonó en el aire. «Antes de que nos despidamos, necesitas ser un verdadero fan para no perdérsele que se viene. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las siguientes historias exclusivas que están por llegar. Aplasta ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir trayendo contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer
este final impactante. Tu apoyo es lo que hace que todo esto sea posible.